Si puedes evaluar esta noche, Ujú. la temporada y la jugada del tercer gol de ellos, si tú crees que eso era clave, lo que pasó en ese gol, si puedes explicar eso, gracias. Eh, en el partido, en rasgos generales, creo que sería otra vez hablar de merecimiento. Me parece que nosotros justificábamos a lo largo del partido haberlo podido ganar. Inclusive con las corridas que tuvo Atlanta, nosotros hicimos una importante cantidad de situaciones de gol, terminamos jugando muy cerca del arco del área de Atlanta y esto pasó en muchas situaciones del partido, ni hablar a lo último. Después, antes de la actuación del árbitro, había otra pregunta. Eh, la temporada, no, éxito cuando uno queda eliminado acá en cuartos de final, no. Ha tenido cosas buenas, ha tenido cosas malas. Si uno piensa dónde estábamos en noviembre del año pasado, evidentemente hay un progreso en lo que se refiere al club, no solamente al equipo. Si uno piensa en las expectativas que teníamos para este playoff, evidentemente nos hemos quedado demasiado cortos. Y bueno, pasa que tendría que hablar de algo que no tengo que hablar, es decir, yo me refiero a una jugada bastante similar al segundo partido en cancha de Atlanta, donde Fede corta y va a atacar, y hay un jugador, creo que era Fortune, tirado en el piso, y Luis lo hace parar y sacamos la pelota afuera. Pero eso es lo que haríamos nosotros y lo que hicimos nosotros. Porque además hay un detalle que también refiere al árbitro. Nosotros no íbamos ganando el partido. O sea, no teníamos motivo para hacer tiempo. Entonces, sí creo que hay una decisión del árbitro. Hay dos decisiones del árbitro que son cuanto menos discutibles. Para mi gusto, en el primer tiempo hay un penal claro, muy claro, que le pega, si bien es de espalda, con toda la intención de retroceder con los brazos abiertos, y el remate de Luis le pega en las manos, que el árbitro ni siquiera revisó. Y, y después esta jugada que para mí es determinante, sí. Sophie? Hola, Tata. Eh, What's the mood in the locker room? How are the players reacting to the loss? Mal, And tristes, como hay que estar, como se debe estar cuando hay tantas expectativas y el equipo no puede cumplirlas. En esta última parte del año nos acostumbramos a ir logrando los objetivos que nos fuimos planteando y el más importante no lo hemos podido conseguir. Luego, Fernando. Don Gerardo, buenas Sí, noches. Quiero preguntarle sobre la decisión de incluirlo a Benja en el 11 titular. Era una situación de que no había ninguna otra opción. Al final vimos a Gómez jugando en esa posición. ¿Por qué Gómez no inició tal vez ahí? Y segundo, ¿qué pudo hacer este equipo para darle más posibilidades a Lionel Messi, especialmente en la recta final, cuando quizás en el caos se empezó a desconectar un poco y no lo vimos tan involucrado en un momento importante para el equipo? mira, yo creo que el equipo, independientemente de actuaciones individuales, hizo lo necesario en los tres partidos y en la búsqueda de cada uno de ellos, no nos separamos demasiado de lo que veníamos haciendo. Es decir, si la diferencia importante del primer y segundo partido respecto al de hoy, claramente es que al jugar con línea de cuatro y decidir poner un jugador más de ataque, el rival pudo correr más a los espacios, que era justamente lo que en líneas generales habíamos evitado en los dos primeros partidos. Pero así todo, creo que el equipo permanentemente lo buscó, a veces de forma acertada, a veces un poco más con desesperación, sobre todo en la recta final. Y creo también que hay una jugada fortuita, que es la del primer gol, que el pase es interceptado y extrañamente queda como si fuera una habilitación a gol. En ese sentido hay jugadas
un tanto fortuitas, esa es una. En lo que hubiese sido para nosotros, no sé si el 3-3 o el 3-2, con desborde de Jordi, la pelota le pica, creo que en un montículo, se le levanta cuando él normalmente esos centros los da al rastrón y Luis lo empujaba y la pelota se levantó y le quedó pasada. Es decir, hubo las situaciones que tienen mucho más que ver con lo fortuito, sobre todo en toda la serie, nos fueron ajenas, sí. Y Benja, bueno, había la posibilidad de que juegue Benja, estaba la posibilidad de que juegue Julian. En ningún caso pensamos arrancar el partido con Diego adentro y Leo Campana, sobre todo porque quedábamos con Matías, con Leo Campana, más Messi, más Suárez, y me parece, y además línea de cuatro, entonces por ahí era un riesgo, por lo menos para iniciar el partido, totalmente innecesario. Y sí, lo que normalmente se hace cuando uno juega partidos decisivos, trata de tener en la mente todos los escenarios posibles en caso de victoria o en caso de derrota. Evidentemente, cuando el equipo iba 2-1 abajo, la idea de ponerlo a Leo Campana y pasarlo a Diego adentro como doble pivot estaba así, estaba tomada de antemano. Una pregunta por turno. Fernando, luego Franco, luego Profe, buenas noches. No, ¿En qué radicó la decisión de pasar a jugar con cuatro en el fondo cuando lo venía haciendo en ujú. estos últimos partidos con tres centrales y dos carrileros? Gracias. Y sobre todo que lo primero es que veíamos cada vez mejor a Matías en los entrenamientos. Entonces nos daba la impresión de que valía la pena modificar el esquema, correr algún cierto riesgo de que nos vayan al espacio, pero poner un jugador más de ataque y sobre todo un jugador más que juegue en el entrelínea, no tanto de profundidad, pero sí del entrelínea. Eh, y obviamente corrimos los riesgos, pero además en los entrenamientos semanales habíamos quedado bastante conformes con lo que habíamos visto. Y el día viernes inclusive tuvimos una charla bastante prolongada en la sala de videos para mostrar justamente lo que habíamos hecho mal o bien en el entrenamiento del día anterior. Y la verdad que nos parecía que era un buen momento para jugar con la línea de cuatro y agregar un jugador más de mitad de cancha hacia adelante. Tata, explayando Mm, sobre ese ujú, tema, sabiendo que no estaba Yannick Bright, que mm, es un monstruo en recuperar mm, pelotas, sabiendo que la defensa ha sido la debilidad de este equipo mm, por largo mm, tiempo, sabiendo que Atlanta United se iba a tirar ujú, atrás y buscar el control, ujú. ¿crees que te equivocaste en cambiar a línea de cuatro? Bueno, podría decir lo contrario, podríamos discutirlo al tema y vale la pena probablemente discutirlo, pero como hemos perdido el partido, es decir, yo no tengo demasiada defensa cuando el resultado no es el adecuado. Eh, la sensación que tengo es que lo que había que hacer para iniciar este partido era lo correcto en función a lo que teníamos y la realidad es que no nos salió, entonces podríamos estar un rato largo discutiendo sobre el tema y cambiando opiniones, no discutiendo, este, pero como el resultado es malo, bueno, te doy la derecha. Tata, aquí. Sí. Aquí. Sí. Buenas noches. Usted ya habló de las expectativas del club para este año bajo ese contexto y el hecho de que el tiempo con Messi en esta liga es limitado. O sea, no, me parece que hace que este año sea súper importante para el club. Con esa razón, ¿cuán doloroso es esta derrota sabiendo el proyecto que tienen y el tiempo limitado con Messi en esta liga? Bueno, en realidad no sé cuán limitado, es decir, hay una cuestión que es eh, del paso del tiempo y que está claro y a la vista, pero tampoco me animaría a decir que sea tan corto. Eh, eh, si uno lo mira desde las expectativas que teníamos nosotros, evidentemente, como dije antes, nos quedamos muy cortos. Si uno mira en el contexto en que se inició esto, me parece que el avance del club es importante. Eh, en la comparación
del último partido de la temporada pasada, allá por octubre, respecto al tercer partido de hoy en unos playoffs y esta amargura que tenemos todos por no haber pasado, está a la vista de que los objetivos del club se han modificado. Y yo creo que no hay ningún motivo para que el club lo siga intentando en el año próximo, ¿no? Es decir, todo lo que ha sucedido este año, lo malo y lo bueno, en líneas generales han sido mejor que todo lo que pasó el año pasado y diría yo hasta desde la vida que tiene el club. Tata, Sí. aquí. Sí. Jaime Bernaldez, tu DN y jugadores designados. Una pregunta, Tata, el equipo sin duda fue el mejor durante el año en cuanto a los Supporters Shield, fue el mejor equipo más regular, pero ¿qué pasó en los torneos de mata-mata que fue como el debe del equipo en Conca Champions, Leagues Cup y ahora en el playoff? ¿Qué le faltó al equipo en esos momentos? Sí, también ganamos la League Cup del año pasado y era así mata-mata. No sé qué le faltó al equipo, es decir, no sé si es motivo el hecho de jugar playoff. No lo veo por ese lado. Nosotros hemos jugado, es cierto que de todos los campeonatos que terminaron en playoff hemos perdido más de los que hemos ganado, pero es cierto tampoco que no hay un equipo en el mundo que pueda ganar absolutamente todo por lo que compite. Y también está claro que jugar un torneo de 34 fechas te permite cosas que lo que sucede en 90 minutos, porque de esto vamos a hablar de los 90 minutos de hoy, ya cuando ganamos uno cada uno, esta serie se quedó limitada a 90 minutos solamente. Entonces, por ahí tenés que convivir con los errores de una manera diferente, ya no hay nuevas oportunidades. Pero eso le pasa a todos los equipos. Y si hay un equipo con experiencia en la liga que está acostumbrado a afrontar este tipo de cosas, no porque esté acostumbrado el club, sino por los jugadores que tiene, justamente somos nosotros. Última pregunta, Javier. Javier Rodríguez aquí, de Fan Network TV, Sí. jugadores designados. Siento mucho la derrota del equipo. Eh, Profe, ¿puede por favor dedicarle unas palabras a la afición que naturalmente está igualmente golpeada que el equipo y a lo mejor un mensaje que ayude a digerir mejor este momento? No, pero sobre todo el agradecimiento por el soporte que nos han dado a lo largo de todo el año. Nosotros, inclusive diría que desde mitad de año en adelante hemos sentido la localía como algo muy valioso. Y nos habíamos hecho fuerte y el equipo, como dije ayer en la conferencia, después de Atlanta justamente no había perdido más de local en la liga. Entonces, la verdad es que solo agradecimiento y disculpas por no haber podido lograr los objetivos que todos teníamos en la cabeza, tanto ellos como nosotros. Bueno.